después de eso decidieron unas publicaciones. Ellos, o sea, el pueblo de Mao hacía unas publicaciones en los periódicos donde decían pues que los soviéticos, eso eran, no, que mejor dicho, como desprestigiándolos, y pues ya realmente ya la situación se acabó por abrir. Bueno, mija, ay Dios mío, qué razón. Ay no, ¿sabe qué, mija? Yo le dejo mi cuaderno porque yo tengo unos apuntes súper buenos, ahí está todo sobre la revolución china porque precisamente estoy viendo eso. Yo tengo clase de economía, mi profesor me va a matar. Chao, mi amor, que te vaya bien con esa tarea. Después me devuelves el cuaderno. Bueno, gracias. Vea, venga pues. Bueno, 1958. Mao hace una política del gran salto hacia adelante. Dice que el gran salto hacia adelante, ay, verdad. El gran salto hacia adelante es los metros de la colonización y que comienzan ay, ya pues ver. Dice el acero es clave. Entonces van a la cosa agraria, entonces llegan a la cosa agraria y ahí mismo, lo que me decía el profesor, que llega China, bueno, llega todos los chinos trabajando y pues cultivando esto de la cosa agraria y yo no sé qué. Entonces viene lo de la clave, el acero era la clave en ese momento. Entonces viene, y eso fue exactamente lo que hizo, ¿quién fue? Stalin en los años 30 en Rusia. Ya pues, dejaron las cosechas. Pues claro, si los chinos dejaron las cosechas, dejaron todo muerto, por así decir. Vea pues, debido a la política de Mao, murieron más de 3.000 habitantes. Fue madre. Bueno, 1965 Estados Unidos manda un ejército a Vietnam, guerra entre China y Estados Unidos, era muy probable. ¿Por qué? Ay no, pero mi tía sí escribe más feo. 1966 puso a rodar una gran revolución cultural. ¿Qué hizo Stalin? Ya pues. No, entonces estos chinos se volvieron locos después de eso, porque se pusieron a hacer la práctica, la tortura china, que era cada 15 minutos se quedaban callados y pues claro, toda la gente se fue por la noche y toda la gente se quedaba dormida. Entonces la gente se quedaba dormida y después a los 15 minutos comenzaban a gritar y toda la noche así sucesivamente, mejor dicho, no dejaron dormir a nadie. 1900 hubo tensión en la frontera, 1969 hubo tensión en la frontera con Rusia y China, ya pues, y murieron muchas personas en enfrentamientos. 1969 seguían los chinos naciendo, pues claro, si es que decían que Estados Unidos estaba asustado porque en China estaban haciendo pasadizos secretos para cubrirse de la bomba atómica. Bueno, ya después, espérate a ver cómo termina esto. Y en 1971 jugando tenis de mesa, mira pues, que invitan a unos estadounidenses allá a China y pues claro, ellos ven y van allá y miran, ¿no? Me imagino cómo habrá sido eso. Primero obtienen imágenes de China, luego de 20 años, las primeras imágenes después de 20 años. ¡Mami! Sí, ¡Mami! ¿Qué pasó? Imagínese que los primeros estadounidenses en llegar a China después de 20 años, ¿sabes quién fueron? No. Unos jugadores de ping pong, mamá. Oiga, pues tan raro. Y que se encontraron unos letreros que decían larga vida a la unidad de los pueblos del mundo. Abajo con los imperialistas de Estados Unidos y con sus con sus perritos falderos, mami, qué risa. No, qué risa esta guerra. Bueno, y se logra y al fin murió Mao, mami. Y al final ya murió Mao y se acabó todo eso. Pero bueno, igual siguió con todo eso, ya China estaba muchísimo mejor. Vea, pues aprendí mucho hoy, mami. Gracias. Venga, pero y entonces en conclusión, pues en conclusión, ¿qué? Pues en conclusión, ¿qué fue la Revolución China? Pues espera a ver si me la aprendí. La Revolución China fue un proceso generado durante el siglo XX. Siglo XX, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? Sí. Entonces fue un proceso en el que el líder de la revolución, que fue Mao, Zenón, ¿cómo es? Sendong. Gracias, ma.
Entonces fue Sendon el que hizo eso y pues nada, hizo lo que quería era realizar muchísimos más pruebas para poder tener dentro del país y poder aliarse con otros países, por ejemplo la Unión Soviética, que lo que querían era aliarse los dos para poder tener una buena, para ser más fuertes, para poder pelear contra el idealismo que era el capitalismo para ellos. Los ideales capitalistas. Eso, mamá, eso, perdón. En Estados Unidos. Entonces, bueno, hubieron muchas cosas que afectaron pues a China, a las relaciones entre China y Estados Unidos y la Unión Soviética, porque murió después de morir Stalin, pues las relaciones se acabaron mucho. Llegó a Estados Unidos y, por así decirlo, lo que quiso fue unirse a China y bueno, logró al final de la revolución. Y pues los rusos quedaron así como, por así decirlo, viendo un chispero. Y pues ya se acabó esto con la muerte de Mao Zedong. ¿Sí? Sendon. Se acabó con la muerte de ellos y pues ya eso, para eso básicamente, eso es la revolución china. Sociales, Paola Leguizamón Duque. Hago un breve resumen de la Revolución China. La Revolución China fue un proceso que se desarrolló durante el siglo XX. Comenzó en 1950 haciendo un tratado de asistencia mutua con los soviéticos, con ayuda para reconstruir a China y para poder ser una potencia. Los dos se alían para poder competir contra la competencia que era el reino capitalista o los capitalistas, en este caso representado por Estados Unidos. China ayuda junto con los soviéticos en la guerra de Corea, apoyándolos, mientras que Corea del Sur es apoyada por Estados Unidos. El proletariado del mundo teme que el capitalismo entre de nuevo, entonces por eso se alían para poder seguir los dos. Dice, ok, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Piensa aún si bueno, muere Stalin en 1953, pero aún con el presidente Khrushchev se siguen realizando las alianzas entre soviéticos y chinos. Estados Unidos ayuda a Taiwán y los chinos montas fuerza en Matsu y Quemoy, que son islas cercanas a Taiwán. Dice después ¿qué más dice? Ay, se me olvidó. Es cuando Khrushchev asume el poder, tiene a Stalin como un miembro más del Partido Comunista, pero para Mao, que era el líder del partido socialista chino o comunista chino, para Mao era una de las personas más importantes. Entonces lo que hace Mao es asumirse a sí mismo y decirse que él es, en 1966, dice que él es el líder de todos los comunistas o de los revolucionarios del mundo. ¿Qué más? Dice, los chinos quedaron sin saber, que querían saber más de las bombas atómicas, y es así como les piden ayudas a los soviéticos y comienzan a crear formaciones o empresas o maquinaria en China para poder crear la bomba atómica y no depender de los soviéticos. Es así como tantas peleas entre los soviéticos y los chinos, que ambos decían ser más marxistas, ambos decían ser más rojos que el otro, y ambos decían ser comunistas y como los mejores comunistas. En 1958, Mao crea una política nueva para su pueblo, que se llama el Gran Salto hacia adelante, un completo fracaso, pues aunque esto lo que decía, y pues era muy bueno, decía que las personas trabajaran para poder construir a su país, a China. Entonces, es lo mismo que hizo Stalin en los años 30, pero en una versión más extrema.
Pero los chinos no se dieron cuenta que el acero, se dieron cuenta que el acero era mucho más viable y comenzaron a crear más acero y dejaron botados todas las cosechas y todo lo que habían hecho anteriormente. Por esto este plan fue un fracaso. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más pongo? Bueno, en 1965 Estados Unidos entra en Vietnam. Ah, esto me lo había dicho mi tía. Esto no lo dijo mi tía, pero ahí estaba escrito. Vea pues. Entra en Vietnam y pues ahí comienza a haber ahí se encuentra un conflicto aún más grande entre China y Estados Unidos. Como una posible guerra entre estos dos. En 1966 es la revolución cultural en China. Y luego de esto, los chinos deciden aliarse con los estadounidenses y en 1971 es cuando unos jugadores de ping pong que en ese entonces estaban jugando contra China, los invitaron a China y allí ellos fueron los primeros después de 20 años de haber pisado suelo chino. Ellos se entran allá y se dan cuenta que las personas, a pesar de ser tan amables, tenían en los carteles de la calle, abajo los capitalistas, abajo Estados Unidos. Entonces por eso es que comienzan a verse tantos conflictos, pero ya después de esto Mao muere y ya deja como legado que tienen que ser los chinos, tienen que abrirse al mundo. Esa es entonces conclusión. Esta es la revolución china. Un conflicto y más que todo una revolución ideológica donde China asume un poder mucho más en el mundo, siendo ahora una potencia mundial.